En este último apartado y después de todo lo que hemos aprendido en el tema 2, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a suponer que trabajamos en una consultoría ambiental en Bolivia y que nos piden que localicemos un área para, en caso de un terremoto, localizar un centro de evacuación de damnificados. Nos piden una serie de requisitos. Nos dicen que este área debe estar en el municipio de Calacoto, que debe tener una superficie superior a 12 km², que debe de ser una zona de planicie, que debe de estar situado a más de 100 kilómetros del epicentro de un terremoto de los que hayan ocurrido hasta ahora y que debe de estar a menos de 10 kilómetros de una de las carreteras principales. Pues bien, con todo esto vamos a hacer nuestra práctica. Una vez que tenemos abierto QGIS, lo primero que vamos a hacer es cargar esas capas a ver de qué información disponemos. ¿Vale? Esas capas que las tenéis en el apartado 2.7, que las podéis descargar, son en la de fisiografía, que tendremos los tipos de suelo de Bolivia, que nos hacen falta para localizar esa zona que nos piden. Una capa de municipios de Bolivia. Tenemos también que cargar la capa de terremotos, que ya conocemos. Vamos a cargar también la capa de carreteras, que también conocemos. Esta tarda un poquito más porque ya sabemos que tiene muchos elementos. Y vamos a cargar también la capa del mundo, que teníamos del tema 1. Y ya está. Esta es la información de la que partimos. Entonces, bueno, yo os animo a que miréis un poquito sus tablas de atributos. Por ejemplo, aquí vemos en la descripción que tenemos montañas altas, terrazas, colinas, llanuras, serranías. Ahí tendrá que estar nuestras planicies que nos piden, etcétera. Entonces, yo os animo ahora a que lo hagáis vosotros solos, que os hagáis un guión de lo que os hace falta, según lo que nos van pidiendo, según las capas de las que disponemos, y ver si somos capaces de encontrar ese área. Al final sí que es verdad que hay una parte que no os expliqué, que tendréis que ver el vídeo, pero os animo a que ahora paréis el vídeo y empecéis a ver hasta dónde sois capaces de llegar. Yo, por supuesto, que ahora haré la práctica para todos aquellos que se atasquen o que quieran ver cómo se hace o que quieran comprobar que lo han hecho igual o parecido que yo. Es verdad que hay muchas formas diferentes de hacerla porque es lo que tiene tener tantas herramientas que por suerte se puede llegar a un mismo camino, a un mismo fin por diferentes caminos. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a empezar a hacer la práctica y os animo a que vosotros también empecéis a hacerla. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es aislar de la capa del mundo el país de Bolivia para tener una capa únicamente con Bolivia, que me va a servir de capa de recorte para las carreteras, por ejemplo. Lo voy a guardar. Bolivia. El elemento seleccionado. Vale. Cargo esa capa. Y ya elimino la capa mundo, que ya no me va a hacer falta para nada. Vale. En segundo lugar, voy a recortar las carreteras para tener esas carreteras de Bolivia, que es realmente las que me hacen falta. Entonces voy a ir vectorial, proceso, cortar, y le digo que quiero que me corte las carreteras con la capa de Bolivia, y le digo que se va a llamar carreteras Bolivia. Tengo
guardar aquí. Carreteras Bolivia, guardar. Tarda un poco porque tiene que recortar todos esos elementos. Bien, ya tenemos esa capa de carreteras recortada. Ya podemos eliminar las carreteras generales y cargar nuestra capa de carreteras de Bolivia que acabamos de crear. Bien, ahora cargamos la capa de terremotos. Y vamos a seleccionar los terremotos que tengan su epicentro en Bolivia, en este caso. Vamos a consulta espacial y seleccionamos los terremotos que estén dentro de Bolivia. Aplicamos, vamos a guardar esa selección y cerramos. Bien, podemos ya desactivar los terremotos y nos quedan esos terremotos que tengan perdón, el epicentro en Bolivia. Y por último, nos queda buscar en la capa de fisiografía. Bueno, vamos a ponerla arriba. Bueno. Y vamos a discriminar, como decía, esos suelos que nos pedían. Bien, vamos a darle a filtrar. Y de descripción, vamos a que nos enseñe todos los valores que tenemos. Buscamos planicies, tenemos 3 planicies, entonces vamos a ver, para seleccionar las 3 a la vez tenemos que darle descripción igual planicie o descripción igual segunda planicie o descripción igual tercera planicie, aceptar. De esta manera nos seleccionará los 3 tipos. Bien, los tenemos aquí en azul. Vamos a desactivar los terremotos y las carreteras para verlo bien. Son estos polígonos que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una capa para tenerlos guardados. Vale, seleccionamos esos terrenos y guardamos como. Vamos a guardar con el nombre, en este caso, de planicies, por ejemplo. Planicies. Uy. Guardar los elementos seleccionados. Aceptar. Vale, desactivamos y ya vamos a cargar esa capa de planicies. Vale. Bien, ahora que tenemos ya nuestras capas filtradas, ya tenemos las capas que nos hacen falta para empezar nuestro estudio, vamos a hacer a analizar a ver qué es lo que más nos pedían. Por ejemplo, de las carreteras nos decía que tenían que estar esos terrenos dentro del área de 10 kilómetros o que tenían que estar próximas a 10 kilómetros de una carretera principal. Entonces vamos a hacer un buffer de 10 kilómetros a estas carreteras. Tutorial, buffer, le decimos que de las carreteras de Bolivia, que nos haga un buffer de 10 kilómetros, que nos disuelva el resultado y que nos lo guarde como carreteras buffer 10 kilómetros. Guardamos. Bien, tenemos ya esa capa. La vamos a cargar para ver cómo es. Que es buffer carreteras 10. Abrir. Vale, ya tenemos esa capa hecha. Ahora vamos a los terremotos y vamos a hacer ese área de influencia que nos pedían de 100 kilómetros. Nos decían que el área tenía que estar a más de 100 kilómetros del epicentro de los terremotos. Entonces vamos otra vez a
buffer, en este caso de estos terremotos que tenemos seleccionados, que lo queremos a 100 kilómetros y que también nos disuelva el resultado. Vamos a guardarlo como buffer terremotos 100. Aceptar. Vamos a cargarlo. Bien, y ya tenemos aquí ese buffer de nuestros terremotos. Bien, pues ya tenemos todos los elementos. Ahora simplemente vamos a empezar a hacer una diferencia de, en este caso, primero las planicies con esta capa de terremotos que acabamos de hacer. Vale, le vamos a llamar diferencia planicie terremoto. Vale, y vamos a cargarle y así vemos que obtenemos. Pues en esta capa tenemos los terrenos que nos quedan, vamos a hacer un zoom, que nos quedan lejos, o sea, o a más de 100 kilómetros de ese área de influencia de los terremotos. Vale, ahora teníamos el otro punto que era las carreteras, entonces necesitábamos que estuviese dentro de ese área de ese área de influencia de las carreteras, o sea, a menos de 10 kilómetros de una carretera. Vamos a hacer un cortar de la diferencia que vamos a obtener con el buffer de las carreteras y le vamos a llamar, bueno, cortar diferencia con carretera. Bueno, carreteras. Guardamos, aceptar y vamos a cargar esa capa. Bien, hacemos aquí, hacemos un zoom a esta capa. Bueno, vemos que efectivamente pues nos ha recortado una parte y solo nos incluye esos terrenos que están dentro del área que nos importa. Bien, pues una vez que tenemos esto, solo nos queda localizar el municipio. Vamos a activar la capa de municipios, vamos a activar los buffers y vamos a seleccionar de esos municipios por su campo nombre de municipio que sea igual a Calacoto, que es el municipio que nos piden. Como sabemos, lo podemos escribir o seleccionarlo directamente. Bueno, lo tenemos seleccionado y ahora nos queda hacer un recorte de ese área solo para obtener solo los terrenos que están dentro del municipio. Entonces, por último, geoproceso, cortar y cortamos. De esa capa de diferencias con las carreteras y con el municipio que tenemos seleccionado y lo vamos a guardar como zonas Calacoto. Guardar. Aceptamos y vamos a cargar esa capa zonas Calacoto, que la tendremos ahí debajo. Muy bien, hacemos un zoom si queremos. Abrimos su tabla de atributos y vemos que son zonas de planicies. En este caso vemos que solo tenemos dos elementos en la tabla. Sin embargo, si nos fijamos bien, observamos como que hay tres elementos. Esto nos ayuda
para explicaros que hay dentro de los vectores, de los sistemas vectoriales que habíamos explicado al principio, teníamos el punto, la línea y el polígono. Y el polígono puede estar formado por polígonos simples o por polígonos multiparte. En este caso sería un polígono multiparte, que está formado por dos polígonos independientes, pero que están como un mismo elemento. Bien, ahora lo que queremos es dividirlo. Para dividir este polígono tenemos una herramienta aquí en vectorial, herramientas de geometría, que se llama de multiparte a partes sencillas. Clicamos y le decimos que de nuestra capa zona escala coto que nos haga este multiparte a partes sencillas. Vamos a verlo. Le vamos a llamar pues zonas escala coto 2, por ejemplo. Guardar, aceptar. Y vamos a cargarla. Vale, vamos a abrir su tabla de atributos. Vamos a cerrar esta. Y vemos que efectivamente ahora tenemos 3 elementos en vez de 2 como teníamos antes. Bien, pues entonces ya tendríamos todos esas tierras que están en planicie, que cumplen todos los requisitos, pero nos faltaría el área. En este caso tenemos un campo que se llama área, pero que no está actualizada. Este área tiene que corresponder a toda la parte que estaba vinculada a estos segmentos que tenemos aquí. Entonces, tenemos que calcular un área nueva. Como ya aprendisteis en otro apartado, vamos a vectorial, herramientas de geometría, exportar, añadir columnas de geometría, a nuestra capa zona escala coto 2, le decimos que el elipsoide y que nos guarde en un nuevo shape que se va a llamar pues áreas escala coto guardamos. Bien, pues ya por último tenemos ese shape, abrir con nuestras áreas, vamos a abrir la tabla y vemos ese campo área, ¿vale? Con las 3 áreas, una de 16 kilómetros cuadrados, 28 kilómetros cuadrados y 24 kilómetros cuadrados. En este caso, cualquiera de las 3 áreas cumpliría esos requisitos que nos pedían. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra práctica. Espero que os haya salido todos bien y a seguir practicando.